Gracias, presidenta. Quiero destacar la actitud constructiva que ha habido durante la elaboración de este informe. El resultado es un texto ambicioso que demuestra cómo la COVID-19 no ha hecho más que ensanchar unas desigualdades de género que ya eran inaceptables antes de la pandemia. Este informe hace un buen análisis de las consecuencias de la COVID desde una perspectiva de género y además hace propuestas concretas para revertir o al menos frenar estas desigualdades. Aún así, tenemos que lamentar dos aspectos. El primero, que el informe llegue tarde. Este texto tenía que servir para influir en los fondos de recuperación, pero su votación llega cuando los paquetes y las medidas ya están acordados. Y el segundo, que hemos perdido una oportunidad de reclamar un Care Deal, un pacto para los cuidados que no solo invierta en el sector del cuidado, sino que también fomente una transición hacia una economía del cuidado que ponga el bienestar y la vida de las personas en el centro de todas las políticas. Estoy segura que tendremos ocasión para debatir sobre el Care Deal, porque de ahora en adelante debe ser el tema central para la Unión. Gracias.